Hola amigos y amigas, espero y se encuentren bien en nombre de Dios. Hoy vamos a desentrañar los enigmas que encierra el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, cuando Dios comenzó todo y habló de los cielos en vez del cielo, como si de muchos cielos se tratara. Y vamos a aclarar el misterio acerca del tercer cielo, mencionado por Pablo en 2 de Corintios 12:2. Así que ponte cómodo o cómoda porque esto apenas comienza, pero antes dale a like y comparte este contenido para que pueda alcanzar a más personas y cada vez muchas más almas puedan salir de la oscuridad. Y ahora sí, comenzamos. La pregunta más importante que debemos hacernos al leer el primer versículo de la Biblia es la siguiente. ¿Por qué cuando Dios creó el cielo y la tierra en Génesis 1:1, habló de cielos en plural y no de cielo en singular, como lo habló de la tierra en singular? Esta pregunta ha sido discutida durante siglos por teólogos, filósofos, lingüistas y estudiosos de la Biblia. Vamos a ver las razones principales por las que en Génesis 1:1 y en muchos otros versículos del Antiguo Testamento se usa la palabra cielos en plural, chamayim en hebreo, mientras que la palabra utilizada para tierra aparece en singular, eretz en hebreo. El punto es que la gramática del hebreo bíblico para cielos es siempre en plural y no existe en singular, ya que no tiene pronunciación alguna en singular. Por el hecho de que en hebreo bíblico, la palabra para cielo, chamayim, es un plural morfológico fijo, es decir, siempre aparece en forma plural, incluso aunque se refiera a un solo cielo. Esto es similar para palabras como mayim, que se refiere al agua en hebreo, siempre en plural, aunque hablase de una sola agua o de muchas aguas. Y lo mismo era para hayim, palabra en hebreo que hace referencia a la vida, siempre estaban en plural también, aunque se refiriera a una vida o a muchas vidas. Y también sucedía igual para panim, palabra en hebreo que describe el rostro o la cara, o muchos rostros o muchas caras, en hebreo, siempre aparecían en plural, ya que en el hebreo antiguo no existía tal pronunciación correcta de estas palabras en singular. Pero su connotación hacía entender a los oyentes a qué estaba refiriéndose el hablante cuando pronunciaba dichas palabras. Entonces, decir, los cielos, no implicaba necesariamente que había varios cielos, era simplemente la forma correcta de pronunciar la palabra en hebreo, ya que no existía manera de referirse a ello en singular, porque no existían dichas palabras en el vocabulario hebreo. Por tanto, decir, el cielo, en singular, sería gramaticalmente incorrecto en el hebreo antiguo. Pero, ¿por qué el plural sugiere a veces varios niveles de cielos? Aunque gramaticalmente sea un plural fijo, muchos judíos y cristianos de la antigüedad, y también en la Biblia misma, en otros pasajes, interpretaron ese plural como indicación de que existen distintos niveles o regiones celestiales. Como ejemplo de ello, se podría tomar el cielo atmosférico, o primer cielo, o la faz de la expansión de los cielos, como diría la Biblia en Génesis 1:20. Cabe destacar que cuando hablamos de la faz, nos estamos refiriendo al lado visible o externo del cielo, la porción de él que miramos desde la tierra, que es donde vuelan las aves, están las nubes, la capa de ozono y las auroras boreales y el campo magnético de la tierra, y es donde se producen todos los fenómenos atmosféricos en cuanto a poder mantener la vida en la tierra. Otro ejemplo sería el cielo estelar o segundo cielo, o la expansión de los cielos según la Biblia en Génesis 1:14 al 17. Y es donde se encuentran el Sol, la Luna, las estrellas y constelaciones, nebulosas y agujeros negros y todos los cuerpos celestes y galaxias, incluida la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y por último estaría el cielo espiritual, o el tercer cielo, o los cielos de los cielos, concepto desarrollado según la Biblia en el Viejo Testamento en Deuteronomio 10:14, Primera de Reyes 8:27 y Salmo 115:1. Donde se dice que a Jehová Dios le pertenecen los cielos y aún más, los cielos de los cielos, y que aún ellos no pueden contenerlo. Y especialmente en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 12:2, donde Pablo hace explícita mención del tercer cielo.
Y que sería, según dice la Biblia en Hebreos 4 del 1 al 5, el lugar santo donde se encuentra Dios, reposando con todos sus ángeles, donde ningún ser humano, puesto que es carnal, puede entrar. Mencionado esto, en la cosmología judía del Segundo Templo, siglo III a.C. al siglo I de la Era Común, se hablaba comúnmente de 3, 7 o incluso hasta 10 cielos. Y el término plural, chamayim, encajaba perfectamente con esa visión, aunque no fuera la enseñanza real de la Biblia. En cambio, y en contraste con la palabra tierra en singular, eretz en hebreo, la tierra, sí puede aparecer en singular o en plural según el contexto. Pero en Génesis 1 se usa casi siempre en singular porque se está refiriendo a un único planeta, continente o tierra seca, en oposición al caos acuoso principal. Donde el autor del Génesis 1:1, Moisés, quiere enfatizar la unidad de tierra que Jehová Dios organiza y separa de las aguas. Entonces, y en resumen, decir los cielos, en plural, es la forma normal, correcta y obligatoria de decirlo en hebreo, ya que chamayim, la palabra que hace referencia al cielo en hebreo, siempre es plural. Ese plural permitió, y reforzó, la idea judía y cristiana antigua de que hay distintos niveles de cielos, atmósfera, espacio sideral, morada de Dios. Pero la tierra aparece en singular porque se refiere a una realidad única y concreta que Dios ordenó y acondicionó. Por eso, aunque gramaticalmente, cielo, en hebreo, chamayim, sea un plural técnico, vendría siendo un dogma, en cuanto a que existe un Dios, Jehová, que está más allá de donde el ser humano físicamente puede llegar. Y que escapa no por mucho a nuestra capacidad de raciocinio. Pero el texto dejó la puerta abierta a una rica teología, ideología, filosofía o religión sobre los cielos en múltiples dimensiones. Algo que vemos desarrollado tanto en el judaísmo rabínico como en el Nuevo Testamento y en muchas otras religiones y creencias. Ahora bien, en cuanto al tercer cielo que menciona el apóstol Pablo, es una de las referencias más claras y famosas del Nuevo Testamento sobre la existencia de varios niveles o estratos celestiales. Y lo encontramos en 2 Corintios 12 versículos del 2 al 4 y que dice así. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si fue en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si fue en el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a ningún ser humano se le permite expresar. ¿Pero qué significa exactamente el tercer cielo del que Pablo habla a sus contemporáneos? Primero tenemos que entender el contexto de sus palabras. En la época del apóstol Pablo, siglo I después de Cristo, tanto judíos como cristianos, y también parte del mundo grecorromano, tenían una cosmovisión de varios cielos superpuestos. El esquema más común entre los judíos, mirando desde un punto de vista terrestre, era el siguiente. El primer cielo, que era el cielo atmosférico, donde están las nubes, la lluvia, los vientos y vuelan las aves. Como ejemplo de esto tenemos Deuteronomio 28:12, Génesis 8:2 y Mateo 6:26. El segundo cielo es el cielo estelar o sideral, donde están el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Y como ejemplo tenemos Génesis 1 del 14 al 17, Salmo 19:1 y Isaías 40:26. Y por último el tercer cielo, que vendría siendo la morada misma del purísimo y único Dios vivo y verdadero, el lugar santísimo más allá del espacio físico. Lo que los científicos llamarían el vacío infinito, que está más allá del universo, el cielo espiritual por excelencia, también llamado paraíso, como dice el mismo Pablo en el versículo 4 de 2 Corintios 12. Es el lugar donde está el trono de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, los santos difuntos y la gloria divina y plena del Altísimo. Pablo, en este texto, identifica explícitamente al tercer cielo como si fuese el paraíso. Como ejemplo de esto tenemos Job capítulo 1 versículos 6 y 7, Primera de Corintios 15:50 y Efesios 6:12. En la tradición judía y cristiana primitiva, Paididasa, o
Pairidaesa, es una palabra del persa antiguo y es la raíz de la palabra paraíso en español y otros idiomas que evolucionó. ¿Y qué significa recinto amurallado, jardín cercado o parque de recreo, para dar a entender un lugar de deleite y felicidad perfecta, como en el jardín del Edén? Y era el nombre del lugar donde habitaban los justos con Dios, después de la muerte o en la presencia inmediata de Dios, según esta tradición. Estos son otros textos que respaldan esta idea de varios cielos en la Biblia y en la tradición judía. Del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 8:27. Deuteronomio 10:14. Y Salmo 148:4. De la literatura judía del Segundo Templo, contemporánea, cercana o antes de Pablo, tenemos el libro de Enoc, muy leído en el siglo I, y habla de hasta 10 cielos. El Apocalipsis de Moisés y otros textos hablan de 7 tronos, pero no hacen alusión a que existan 7 cielos. Aunque en Apocalipsis 8 se mencionan 7 truenos y visiones de tronos celestiales, estos elementos son más simbólicos del poder místico de Dios que de una descripción literal de múltiples niveles celestiales. En el Talmud, posterior a los antes mencionados, libro central y fundamental del judaísmo, se consolida la idea de 7 cielos, siendo el séptimo la morada de Dios. ¿Entonces tuvo Pablo una experiencia extrasensorial real? Sí, Pablo está hablando de sí mismo, aunque usa la tercera persona por humildad o para evitar vanagloria. Pablo describe una experiencia mística extraordinaria, un arrebatamiento, o éxtasis, en la que fue llevado hasta la mismísima presencia del Dios Todopoderoso y escuchó palabras secretas e inefables. Esto es similar a las visiones de los profetas, Ezequiel e Isaías, y a las experiencias de Juan en el Apocalipsis. Pablo usa esta experiencia para vindicar su autoridad apostólica, pero inmediatamente la contrasta con una debilidad, espina en la carne, para no enorgullecerse, mostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso, cuando Pablo dice, tercer cielo, no está inventando algo nuevo, está usando el lenguaje cosmológico y teológico que todos los lectores creyentes judíos y gentiles cristianizados entendían perfectamente. Fue llevado más allá del cielo visible y del espacio universal, hasta la mismísima y gloriosa presencia de Dios. Entonces, cuando Dios habla de los cielos en Génesis 1:1, aunque es un plural morfológico, sí, se está refiriendo literalmente a la creación de diversos estratos celestiales. Y se refiere a la totalidad del universo físico, lo que vemos y lo que no, que Él creó con un propósito. Incluyendo la atmósfera, el firmamento, el espacio exterior, con el sol, la luna y las estrellas, y conceptualmente, el tercer cielo o morada divina que está más allá del espacio físico visible. Estableciendo así múltiples niveles, límites y dominios celestiales y espirituales en la cosmología bíblica, desde lo visible hasta lo espiritual y divino. Entonces, a la conclusión que llegamos, es a la siguiente en resumen. El primer cielo, que sería el cielo atmosférico, donde ocurren todos los procesos para poder mantener vida en la Tierra y que está compuesto mayormente por el gas que respiramos. El segundo cielo sería el espacio sideral, el universo finito, donde se encuentran todos los planetas, cuerpos celestes y estrellas y nebulosas. Y por último, el tercer cielo, que sería el lugar donde habita el Dios purísimo, con todos sus ángeles, el vacío infinito que está más allá del universo, o la inmensidad misma, donde no existe el tiempo. Y así, llegamos al final de este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te suplico te suscribas, compartas este contenido y le des me gusta, así la luz que viene de Jehová podrá alcanzar a más personas que lo necesitan. Y así, estarás al tanto de nuevo contenido que iremos subiendo. Muchas gracias, y que la paz sea contigo. Se despide muy cordialmente, la luz del mundo.